bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra reflexión de Palabra de Vida. Hoy hablaremos del precioso texto de la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor, cargado de simbolismos y cargado también de un mensaje precioso. Pero dejemos que sea la palabra de Dios la que hable por sí misma. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amigos, hemos escuchado el texto evangélico por demás precioso y descubrimos que tiene todos los elementos de lo que eran las grandes teofanías en Israel. Teofanías o manifestaciones de Dios, manifestaciones divinas. La montaña, el lugar del encuentro con Dios. La nube, la voz de Dios que se escucha. El temor reverencial y adorativo de Pedro, Santiago y Juan. La aparición simbólica de estos 2 personajes, Elías, que significa o representa a los profetas, y Moisés, que significa o representa la ley santa de Dios, la Torá. Luego descubrir cómo frente a todo esto ellos ven la transfiguración, la transformación de un Jesús iluminado, de un Jesús glorificado. Y es que precisamente a partir de esta imagen del Jesús resplandeciente podemos sacar 2 claves de interpretación para nuestra vida. La primera, el destino final del hombre es la gloria con Dios, en la luz perpetua de Dios, cuando oramos precisamente por nuestros seres queridos que gocen de la luz perpetua y perfecta de Dios. Pero también encontramos ese segundo elemento, que la transfiguración ilumina en retrospectiva el camino de la vida. Cuando hay cruz, y Jesús antes de este texto evangélico había anunciado su propia pasión, muerte, resurrección, su cruz, su destino crucificado. Él quiere adelantarse y mostrarnos, para que el ser humano no se desanime, quiere mostrar la gloria esplendorosa de Dios. Hoy, a partir de estas 2 claves de interpretación, llamémonos cada uno de nosotros como a reflexión interior y descubramos el Señor que pide a nuestra vida. Comencemos pues y aportemos un primer elemento dentro de esta reflexión y digamos: sin fe es imposible agradar a Dios, y en fe descubramos que Dios siempre ha estado con nosotros. En la vida nos pasamos agobiados, en la vida nos pasamos preocupados y turbados,
y olvidamos, mirando en retrospectiva hacia atrás, que en todos los episodios más complejos y exigentes de la existencia personal, Dios estuvo con nosotros. Dios está en nuestro presente y con toda seguridad Dios estará en nuestro futuro. Es una verdad que nos asegura la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. El final del hombre no es el dolor, el sufrimiento y la muerte. El final del hombre es el triunfo, la gloria junto con Dios. Esto lo tenemos que tener nosotros porque hoy hay mucha desesperanza en los seres humanos. La economía no está bien, el empleo no es fácil de conseguir, las deudas me agobian, la familia está muy dividida, muy peleadora, y una vez se llena de motivos de desesperanza, pero olvidamos que la historia es de Dios, que Dios no abandona, que está con nosotros, que acompaña nuestra historia y que si en fe nos confiamos a Él, Él siempre acompañará nuestro caminar cotidiano. Nos sufrimos pues entonces sin necesidad y nos preocupamos sin necesidad y descubramos que Dios siempre ha estado con nosotros. Presentemos una segunda sabiduría a propósito de la transfiguración del Señor. El hombre solo es fuerte en Dios. Cristo como hombre, sometido a los vaivenes de la historia humana, al sufrimiento, al dolor, lloró por su amigo Lázaro, lloró por la ciudad santa de Jerusalén, pero también fue resucitado, glorificado más allá de la crucifixión y la muerte por el Padre Dios. Esta es una verdad muy poderosa porque uno suele colocar toda su fortaleza en las seguridades del mundo que no dejan de ser efímeras, pasajeras, temporales, caducas. Uno a veces coloca la fuerza en lo que tenga en su bolsillo o en su cuenta bancaria de ahorros. Uno coloca su seguridad o su fortaleza en su formación profesional, académica, en el conocimiento adquirido a lo largo de la vida. Y eso está bien. Uno a veces coloca su fortaleza en las seguridades o relaciones sociales, políticas, familiares que te pueden sustentar, sostener y cuidar en un momento de prueba. La vida te va señalando que si bien las seguridades económicas, las seguridades de conocimiento, las seguridades de amistades y relaciones políticas pueden ayudar, en muchas situaciones de la vida son insuficientes y que la fuerza solo está en Dios. El hombre solo es fuerte en Dios. Te lo digo mirándote, el hombre solo es fuerte en Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, tanta dificultad comprender esto? Jesús solo fue fuerte en el Padre Dios y por eso venció el dolor, el sufrimiento y la muerte en su vida. Amigos, nos vamos a una primera pausa en esta meditación. Los dejamos con este mensaje. Ya regresamos. Bueno amigos, regresamos y estamos hablando de algunas sabidurías a propósito de este texto cargado de simbolismo, de poesía, como es la transfiguración de Jesús frente a Pedro, Santiago y Juan en lo alto de la montaña del Tabor, en el norte del actual Israel. Hemos hecho una primera afirmación diciendo que en fe reconozcamos que Dios siempre ha estado con nosotros. Una segunda afirmación sabia la hemos lanzado al decir que el hombre solo es fuerte en Dios.
Una tercera afirmación la podemos presentar de esta manera: solo quien está unido a Dios, solo quien ora más, sufre menos. La vida te mostrará, y si eres una persona espiritual me lo entenderás, la vida te mostrará que los momentos más grandes de la existencia los viviste al lado de Dios, en la oración personal, en la Eucaristía de cada día, en la vida fraterna donde Dios estaba ahí presente, en la caridad practicada, ejercitada con el necesitado. Uno descubre que en la vida hay muchas situaciones, pero ninguna de ellas alcanza a planificar como planifica Dios la existencia. Solo el Señor es capaz de motivar la vida y lanzarla siempre hacia adelante, de tal manera que digamos, tengo ese fuego interior que me lleva a vivir cada día con pasión, sin mediocridad. En una cuarta sabiduría, descubramos que la fidelidad a Dios es la gran prosperidad del hombre. Toda la Biblia, los textos sapienciales y especialmente los salmos son un canto continuo, repetitivo hasta el cansancio a esta verdad bíblica. El hombre que es fiel a Dios es bendecido abundantemente. Por el contrario, cuando un hombre se aleja del Señor, cuando un hombre construye su proyecto de vida de espaldas a Dios, la vida se estanca. El trabajo, las relaciones humanas no fluyen. Las cosas no se dan tan fácilmente. Analiza tu existencia. Piensa en esta frase y solamente por negocio, por utilidad, por conveniencia para ti, descubre esta verdad. Uno es fiel a Dios, uno es fiel a sus mandatos, uno es fiel a sus preceptos de sabiduría y uno encuentra paz, alegría y numerosas bendiciones. Por el contrario, si uno se aleja del Señor, si uno desprecia los mandatos de Dios, si uno vive superficialmente, si uno con prepotencia se confía más en sí mismo que en el Señor y no camina con humildad frente a Él, las cosas de momento fluyen, pero luego se estancan. Qué curioso, pero mira la vida de muchos seres queridos, analiza la historia de muchas personas, uno se aleja de Dios y la vida empieza a complicarse. En una quinta sabiduría a propósito de este texto de la transfiguración del Señor, reconozcamos, no hay gloria sin cruz. Hoy queremos alcanzar la rosa sin pasar por la espina. Queremos vivir el que bien se está aquí, del que habla el apóstol Pedro, que estaba absolutamente exaltado, estaba como embebido en el fuego de Dios, que bien se está aquí. Queremos disfrutar la gloria del Tabor sin pasar por la cruz del monte de la crucifixión, del monte Gólgota. La vida no es eso. La vida implica exigencia, sacrificio, disciplina, batalla, trabajo, esfuerzo, entrega y luego, solo después, luego vendrá la satisfacción, la alegría, la plenificación. Hoy nuestro mundo canta permanentemente a la comodidad. Para nadie es un secreto decir que nunca en el mundo, en la historia del mundo, ha existido un periodo de tanto hedonismo como el actual. Ya lo hubieran querido los filósofos epicureístas y hedonistas griegos de hace más de 2000 años. Hoy el ser humano está volcado simplemente al confort, la comodidad, el bienestar, la vida muelle, la vida fácil, como una famosa cerveza de nuestro país. Pásala fácil, Águila Light. Es eso, pasarla fácil en el matrimonio, pasarla fácil en la vida de familia, pasarla fácil con la gente, porque no queremos empeñarnos y comprometernos a fondo, con fuego, con pasión. Y cuando se nos habla de exigencia, nos espantamos, nos horrorizamos. Esto es muy duro.
esto es muy exigente, esta vida de matrimonio yo no soy capaz, por eso no me caso. No crío un hijo, me parece muy duro tener hijos y criarlos, por eso adopto un gato o un perro. Me parece muy duro este trabajo, por eso simplemente renuncio a él. Es el hombre que se ha autolimitado, es el hombre que se ha autorrestringido, y permítame en esta expresión que es fuerte, el hombre que está castrando, mutilando todas sus potencialidades, sus posibilidades. Uno ve la historia de la humanidad y uno descubre que la gente se hizo en medio del esfuerzo, de la exigencia, de la dificultad. Uno agradece a sus padres que ellos nos exigieron. Y tal vez si uno hubiera sido demasiado consentido, protegido, cuidado, como dice un viejo adagio, no sacaría un perro a orinar a la calle. Hoy digámosle al Señor, no temamos la cruz, no tengamos miedo de la exigencia, de para nosotros mismos probarnos cada día y exigirnos cada día. Solo hay gloria si pasamos por la cruz, solo hay alegría del triunfo si primero vivimos la exigencia del tiempo comprometido, del tiempo entregado en un empeño profesional, en un empeño afectivo, en un empeño personal. Vámonos, amigos, a un breve mensaje que es de interés y de reflexión para ustedes, y simplemente guardemos en el corazón esto que decimos y que nos pueda servir de cara a este evangelio de la transfiguración del Señor. Ya volvemos. Bueno, amigos, en esta última parte del programa, digamos dos palabras finales. La nube en lo alto de la montaña deja oír su mensaje: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Oímos tantas voces, tantos sonidos y, si se quiere, tanto ruido en nuestro mundo, pero escuchamos poco la voz de Dios en Jesucristo. Hoy la invitación, y como centro del mensaje de la transfiguración, está la voz de Dios Padre, que en la humanidad, representada en Pedro, Santiago y Juan, están llamados a escuchar, no solamente con el oído, sino con el corazón, el mensaje de Jesús. Escuchar a Jesús es creerle a Jesús. Y creerle a Jesús es descubrir que hay una fe capaz de salvarnos. Una fe que es un pararrayos frente a los problemas de la vida. Una fe que nos grita en medio de las pruebas que con Cristo la victoria está asegurada. Ustedes saben que nunca en la historia humana ha habido una pandemia de depresión como un fenómeno de salud mental y psicológica en el mundo como la hay hoy día. La depresión no solamente en adultos mayores o de edad media, sino en jóvenes, en adolescentes y aún en niños. Hoy algunos teóricos sobre este tema de la salud mental de la humanidad se preguntan por qué hay tanta depresión, por qué hay tanta falta de sentido para vivir, por qué hay tanta ausencia de motivaciones fuertes. Y algunos han dicho: el ser humano necesita una fe religiosa fuerte. Puede ser la fe religiosa cristiana, para otros será la fe religiosa musulmana, para otros la fe religiosa judía, pero se necesita una fe religiosa, porque el hombre, habiendo debilitado su conciencia de Dios en la vida,
de alguna manera ha construido proyectos muy cortos, de corto vuelo, proyectos que no son capaces de llenarlo. A veces las grandes aspiraciones del hombre son: me compro este carro, hago este viaje, me como esta comida en este restaurante, y de pronto los grandes sueños, las grandes utopías se agotan en pequeños episodios, volviéndonos así hombrecillos. La fe es capaz de darle sentido, fuego, orientación, tensión de eternidad a la vida personal. Y esa palabra de Jesús: escuchen mi hijo amado, escuchen mi hijo amado, no puede quedar en el vacío. Hoy nos cargamos de prejuicios frente a la iglesia. Miren un medio de comunicación y miren 10 noticias que saque sobre la iglesia. Probablemente 9 son despectivas o negativas y una será buena. Hoy manejamos un prejuicio cultural a veces frente a la iglesia, y por ese prejuicio frente a la iglesia, que es la institución religiosa en nuestra sociedad, a veces hemos dejado a Dios a un lado y hemos perdido ese fuego, esa fe que nos alimenta a todos. Pero terminemos esta reflexión con una palabra definitiva. Si la fe, el escuchar a Jesús, nos salva y nos garantiza la victoria en medio de las pruebas de la vida, reconozcamos también que solo el amor hace grande la vida. Dios Padre, por amor, entregó a su Hijo en la cruz para darle salvación, liberación del pecado a la humanidad entera antes de Cristo, la humanidad con Cristo y la humanidad después de Cristo. Más allá de quedarnos en el tema de la muerte de Jesús, pasaje que se anuncia justo antes de la transfiguración, descubramos que es el acto supremo de amor de Dios. De hecho, los textos evangélicos y los autores bíblicos son claros cuando afirman: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que los que creen en Él no perezcan, sino que se salven, por abrir el corazón a su mensaje y a su proyecto de redención. Hoy descubre que la vida es grande porque Dios ha sembrado en el hombre un proyecto de amor, y solo el que ama es capaz de vivir en plenitud. El hombre que no ha amado, el hombre que no se ha enamorado en su vida, el hombre que es un narcisista encerrado dentro de sí mismo, es un pobre hombrecillo, es una persona que no ha conocido las mieles de la existencia, no ha sabido lo que es una vida grande. Hoy escuchemos al Señor, adorémosle como Pedro, Santiago y Juan, y abriendo nuestro corazón a la vida nueva que Él nos comunica, digamos como el apóstol en la montaña del Tabor: qué bien se está aquí, qué bien es la vida, qué buena es la existencia cuando Dios y su amor pleno es capaz de ser comunicado a mi vida. No estás llamado simplemente a la cruz por la cruz, no estás llamado simplemente al dolor por el dolor, no. La pasión y la muerte de Jesús no es el final. El final de la historia de salvación es la gloria eterna con Dios, de la cual este pasaje evangélico de la transfiguración es un buen anticipo, un excelente adelanto, un abrebocas de lo que nos espera y nos llena de esperanza y de confianza para vivir. Que el Señor y su amor los acompañe y los bendiga a todos. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo.
palabra de vida.